Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de hoy, Derecho Penal, fase intermedia, bueno, es la etapa intermedia, juicio oral y recursos. En la clase de hoy, miércoles 17 de febrero del año 2021, continuamos viendo la etapa intermedia. Bueno, ya vimos que el juez debe de verificar en esta etapa que no haya existido ninguna violación a derechos humanos, tanto en agravio del imputado, como también en agravio de la víctima o bien del ofendido. ¿Qué autoridad es la que va a llevar a cabo, es la que va a conducir esta etapa? Juez de control. A ver, Cristina, ¿cuáles son las dos autoridades que conducen la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio que vimos en el cuatrimestre pasado? Las dos autoridades, a ver. Cristina se salió. Bueno, Natalia, la misma pregunta. Bueno, Diego, la misma pregunta. Las dos autoridades que dirigen la investigación inicial. No, la etapa de investigación, ¿cuáles Ajá. son las dos autoridades que actúan en la misma? Pues el órgano persecutor, la autoridad ministerial, ¿Sí? y el órgano jurisdiccional. Aquí hay algo que recuerdan del sistema pasado. ¿Cuál es el doble carácter del Ministerio Público? Les preguntaban, ¿se acuerdan? En la etapa inquisitoria del sistema anterior. Y les decían, bueno, el Ministerio Público es autoridad durante la investigación y es parte en el proceso. Aquí prácticamente estamos hablando de lo mismo. El Ministerio Público es autoridad en la investigación, pero ya cuando se judicializa o se formaliza la carpeta de investigación, pues ya es parte, es una de las partes del procedimiento. Estamos hablando del Ministerio Público, víctima ofendido y su asesor jurídico. Es la nueva figura que vimos también el cuatrimestre pasado. Y por el otro lado tenemos como parte también al imputado y a su defensor particular. Bueno, continuando con nuestra clase. Entonces, la audiencia intermedia va a estar conducida por un juez de control, porque pues si en la etapa de investigación, como mencionó Diego, el órgano persecutor, que es el Ministerio Público, y ya en la audiencia inicial, pues va a haber un juez de control, el Ministerio Público va a ser parte, ya no va a estar, la autoridad ahí va a ser el juez de control. Es indispensable la permanencia permanente del juez de control, el fiscal y el defensor durante la audiencia. Y la víctima o ofendido o bien su asesor jurídico deberá ir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si esta fuera injustificada, se tendrá por desistir a su pretensión en el caso de que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público. Bueno, les pregunto, ahí les va un torito. Aquí dice, es indispensable la permanencia, o sea, la presencia permanente del juez de control. ¿Qué principio es ese, Cristina? De que esté presente el juez en todas las audiencias. ¿Recuerdan cuando vimos los principios? Que fue la primera clase de la materia de fase preliminar del procedimiento penal acusatorio que vimos en el cuatrimestre pasado. ¿Qué principio? Que el juez debe estar siempre presente en las audiencias.
Acuérdense que estos principios se aplican, nos tienen que tener frescos, activos, en acción, para que es esto. Por eso les hago la pregunta, pues aquí como menciona, es indispensable la permanencia permanente del juez. A ver, Diego Olanta pidiendo que dé una manita ya, a ver. El principio de inmediatez, perdón, inmediación. Si inmediatez es otra cosa. Ándale, inmediación, correcto, perfecto. Y a ver si se acuerdan, ¿y cuál es el principio de publicidad? Natalia, principio de publicidad en el procedimiento penal acusatorio. Alejandro Escamilla, la misma pregunta. El principio de publicidad, ¿en qué consiste? Natalia, otra vez. Adrián, Alejandro, Cristina, el principio de publicidad. Se refiere a que todas las audiencias serán públicas, a menos, bueno, referente a públicas, de que cualquier persona ajena o externa puede entrar y escuchar sobre el problema, a menos que sea algún tema que no, que se pide que sea privada, que no entre gente. Algo así me acuerdo que decía. Perfecto. Y tendrás, por ejemplo, bueno, tendrás un ejemplo para ilustrar ese principio. ¿Cómo dijo, profe? Un ejemplo para ilustrar ese principio. Por ejemplo, en las películas, cuando vemos que hay un juicio, ¿dónde está ahí el principio de publicidad? Pues por un ejemplo es como cuando nosotros vamos a las audiencias a escucharlas, a ver el proceso, a aprender de ellas, pero sin embargo, pues en el mismo juzgado nos dicen que hay audiencias a las que no podemos pasar porque se solicitó que sean privadas, que son mayormente creo que de índole sexual o demás, a las que no podemos entrar porque solamente están las partes y ya. Muy bien, perfecto, Cristina. Muchas felicidades, una respuesta completa, perfecto. Así como dice, es la gente que va a escuchar, está ahí presente, pero no puede estar en la parte. Ustedes ven que hay una, ¿cómo se llama? Un barandal con una puertita donde se entra, pero no pueden pasar después del barandal. O sea, están las sillas, están para ver, para escuchar. Lógicamente, como acertadamente mencionó Cristina, solo aquellos asuntos que se permitan, para que vean cómo se desahoga, sobre todo la audiencia inicial o una audiencia intermedia o una audiencia de juicio, pero ahí no pueden intervenir, son ajenos. Muy bien, Cristina. Vamos a continuar entonces. En el numeral 335 de la ley adjetiva regula dos requisitos de la acusación por parte del fiscal y de acuerdo a este precepto, si el representante social estima que la investigación aportó los elementos necesarios para ejercer la acción penal, entonces va a presentar su acusación. Respecto al ejercicio de la acción penal, de los siguientes numerales, hay una contrariedad en lo que establece el 211, párrafo penúltimo, y establece que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio o audiencia inicial puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia. Y el artículo 335 dispone que si el fiscal estima que la investigación aporta los elementos necesarios para ejercer la acción penal contra el imputado, entonces va a presentar la acusación. Aquí tenemos que ver dos cosas. Vamos a recordar lo que es la judicialización o la formalización de la carpeta de investigación. Acuérdense de ese momento. ¿Se acuerdan cuando les dije
que cuando hay un detenido que lo ponen a disposición del juez en 48 horas, que lo recibió el Ministerio Público tiene 48 horas, de las 48 tiene que ponerlo a disposición si hay elementos, lógicamente. Pero bueno, cuando arranca la audiencia inicial, hay una audiencia que depende si hay o no hay detenido. ¿Cuál es esa? ¿Alguien me lo puede mencionar? Que cuando hay detenido, ¿con qué audiencia se inicia? En esta llamada audiencia inicial. A ver. Diego. El control de la detención, el control de la legal detención. Muy bien, Diego. Control de la legal detención. Y a ver, Diego, tú mismo, dime, ¿qué se va a verificar en dicha audiencia? Se verificará que la detención se haya llevado a cabo de acuerdo al artículo 16 constitucional, asimismo como la retención. Efectivamente. Y pues eso deberá de justificar, pues eso, la detención conforme al artículo 16 y deberá justificar, pues, la prisión preventiva. ¿Cuál prisión preventiva? Perdón, el haberlo privado de la libertad. O sea, haberlo retenido. Claro, sí, el haberlo retenido. Bueno, Diego, ¿y cuáles son las dos maneras para detener a una persona? Flagrancia o caso urgente. Muy bien, flagrancia, es como su nombre indica, y caso urgente cuando el Ministerio Público, y tratándose de delito grave y otros requisitos que también ya vimos, puede dictar una orden de detención, porque el juez de control lo que quiere es orden de aprehensión o una orden de comparecencia. Perfecto, Diego. La idea, por eso ven que es importante estas tres etapas y cómo se van conectando, qué se hace en cada una, para que ustedes en su mente ya puedan vislumbrar primero las tres etapas y qué se hace en cada una de ellas, cómo arranca, cómo termina cada una y de los plazos, las personas, lo que se hace, es muy importante y así van a tener de entrada un panorama visual, mental, completo de lo que es el procedimiento acusatorio. Bueno, una vez que se presenta la acusación, el escrito de acusación, como les mencioné en su momento, el juez de control va a ordenar su notificación a las partes al día siguiente de que lo recibió. Y dicha notificación se les entregará copia de la acusación de acuerdo al artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí van a hacer una figura, no la pierdan tampoco de vista, que es el descubrimiento probatorio, donde las partes muestran, enseñan, dicen cuáles son los medios de prueba que están ofreciendo para el juicio. Descubrir, o sea, pues se llama descubrimiento, descubrir, demostrar, probatorio de pruebas. En este caso estamos hablando de medios de prueba. Miren, esta figura de descubrimiento probatorio, que es lo que se acaba de mencionar, ¿qué le corresponde hacer a cada uno? Bueno, al fiscal, ¿y qué le corresponde hacer, en otro caso, al imputado y a su defensor particular? Bueno, en el caso del fiscal, el descubrimiento comprende que la otra parte pueda tener acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. Eso es por parte del fiscal. Pero por parte del imputado y su defensor, ¿cómo llevan a cabo su descubrimiento probatorio? En el caso del imputado, su defensor consiste en entregar, lógicamente, a otra parte, a entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en términos del artículo 337
del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces vean ustedes por cada una de las partes cómo lleva a cabo esta misma figura, que es el descubrimiento probable. O sea, no pueden entrar a juicio, como dicen, con las cartas marcadas, o con un as bajo la manga, no. Tienen que enseñar con qué están entrando al juicio, o qué van a entrar al juicio, con los medios de prueba, para el efecto que esos son los que se van a resolver. ¿Alguien se salió? A ver, sí, Cristi, una pregunta, adelante. Profe, y por ejemplo, creo que va a sonar algo tonto mi pregunta, pero, profe, y por ejemplo, ya ve que está hablando sobre las pruebas y demás, los medios de prueba y todo, ¿no? Sí. Toda prueba que se encuentre física o documental, el abogado defensor en todo caso lo debe de cargar consigo o lo debe entregar al ministerio. Bueno, él debe, como mencionan acá, entregar una copia de todo lo que tiene al Ministerio Público al momento de que, ahí está, mira, esto es lo que yo tengo, todo lo que vamos a ofrecer. Miren, si tú analizas el escrito de acusación, la defensa va a contestar y ahí va a poner qué medios de prueba son los que está ofreciendo. Y esos medios de prueba se los tiene que dar una copia al Ministerio Público. Decir, mira, estos son los medios de prueba que voy a ofrecer para el juicio, para que otro esté enterado y vea en qué consisten. Así como tu defensor va a saber qué es lo que tiene el Ministerio Público, todo lo que tiene el Ministerio Público, que es acceso a los registros. Bueno, tú tienes que dar copia de lo que tú tienes. Bueno, si dices que vas a ofrecer, en tu escrito estás contestando la acusación, la testimonial de los señores tal y tal, bueno, estas personas viven en tal lugar, él va a ver que estás ofreciendo a 2 personas con domicilio en tal lugar, que le constan los hechos. Bueno, ya el desahogo de la prueba ya es en juicio. Que si tienes un documento que vas a presentar en juicio, le tienes que dar copia al Ministerio Público. Por ejemplo, para acreditar algún hecho, un recibo de luz. Bueno, le sacas copia y también eso se tienes que entregar al Ministerio Público. O sea, lo que tú tienes es lo que va a tener el Ministerio Público. No y sé pasa lo mismo con los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, con los objetos, no sé, X cosa, o que encontremos, no sé, un vaso o algo que nos pueda servir. Bueno, es igual. Ajá. Acuérdate que si estás hablando, hay que ver eso que tú me estás diciendo, si es una evidencia, que si está a disposición del Ministerio Público. Bueno, tú puedes tener acceso a ver en qué consiste cada uno. Lógicamente no puedes, si hay una... Normalmente este tipo de pruebas, vamos a decirle, un vaso, pues lógicamente está embolsado para el efecto de que no se esté tocando y esté dejando otras huellas, porque se supone que son las huellas. Es como un arma. El arma debe estar también embolsada para el efecto de que se pueda enseñar en juicio y tú la puedas ver, pero tú no vas a tener este tipo de cosas. Esto normalmente lo tiene el Ministerio Público como parte de su investigación. Normalmente, en esta cuestión, acuérdense que la carga de la prueba, ¿quién la tiene? El Ministerio Público. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? Pues, sobre todo, porque tu cliente, si eres defensor, tienes en la bolsa lo que es el principio de inocencia. Lo que tienes que ir haciendo es ir desvirtuando los elementos por los que se pretenda acusar, ¿no? O lo que se está acusando a tu cliente. Esto es lógico, que si la pistola, bueno, ¿qué elemento es esa pistola? Bueno, él dice que la tenía, él dice que la agarró, él dice que la disparó, hay un dictamen de balística, hay una prueba de Walker, que es cuánta pólvora te queda del cuerpo cuando disparas un arma. O sea, todo eso lo tiene que estar presentando el Ministerio Público porque te está acusando. La responsabilidad del Ministerio Público es enorme. ¿Por qué? Porque si por algún error técnico que tenga en la acusación, el imputado sale o el acusado sale libre. Por eso tiene que ser ya en el juicio, cuando exponen sus alegatos,
de apertura, tanto el Ministerio Público como el defensor, ahí van a exponer en qué consiste cada uno de los casos, de sus asuntos. Y tiene que ser, es un alegato no tan largo, debe ser un alegato breve, respecto de que todo el Ministerio Público puede decir, pues voy a, si aquí se va a probar, se va a demostrar que más allá de toda duda razonable, fulanito de tal, el día X, fue a comprar un arma porque sabía que su esposa lo enviaba y ya había planeado darle muerte. Compró la pistola precisamente para cometer el ilícito de homicidio. Esperó en la esquina de su casa que llegara la otra persona, vio que entró, se acercó a la casa, como él tenía duplicado de llaves, abrió, lo sorprendió y apretando el gatillo del arma que compró y llevaba consigo, accionó el arma apretando el gatillo, del cual salieron 2, 3 tiros, no sé qué, y con eso le causó lesiones mortales a su esposa, y esas lesiones mortales fueron la causa del deceso. O sea, ¿por qué? Acuérdense que también van a ver el delito, lo que es el nexo causal, todo lleva, o sea, no puede decir le disparó y la mató, no. Él la mató la herida. Tú causas la herida con el arma, son heridas mortales, y la herida, porque te desangras, es precisamente la causa de la muerte. Ya te pondrán en la autopsia por proyectil de arma de fuego. En todo eso tienes que exhibirlo ante el juez para que convenzas al juez de que efectivamente el procedimiento de tal, lo que tú expusiste en tu teoría del caso, que tal día fue a comprar el arma, bueno, aquí está la declaración de quien le vendió el arma, 2 testigos que el día tal, a tal hora lo vieron parado de manera sospechosa en la esquina de su casa, como si estuviera escondiéndose, les llamó la atención. La inspección que haga el Ministerio Público en el lugar de los hechos, que efectivamente en la puerta de un carro, marca tal, que se haciendo investigaciones, corresponde a una persona de nombre tal. O sea, todo eso hay que irlo relacionando para acreditar lo que fue hecho delictuoso y demostrar que además el imputado participó. Entonces, el imputado, ¿qué le habrán hecho? Si lo agarraron en flagrancia, bueno, si no lo agarraron en flagrancia, lógicamente solicitaron una orden de aprehensión del Ministerio Público al juez. ¿Para qué? Aquí no va a haber control de la legal detención. Una vez que lo aprenden y lo llevan ante el juez de control, es precisamente para empezar con la audiencia de formulación de la imputación. Ahí no hubo flagrancia ni caso urgente, no tiene razón de ser esa audiencia. Lo detuvieron por orden de aprehensión. ¿Para qué? Para formularle la imputación y de ahí las audiencias. ¿Hay alguna pregunta más, Cristina? No sé si al respecto. No, ya no. Sí. Entonces, vean, no pierdan de vista, el Ministerio Público es el que tiene la carga probatoria. Tiene que ser, digo, el problema que tenemos en Cancún, que a mí me tocó verlo hace 3 años, cuando terminé mi diplomado en juicios orales, que había ministerios públicos que iban a tomar el diplomado, pero lo estaban pagando de su bolsa. No la institución les estaba pagando para que se capaciten. O sea, querían capacitarse para actualizarse, que es lo correcto, como todo licenciado en Derecho o abogado deben de hacer sobre los temas que están en boga. En este caso, pues el sistema de justicia penal cambió 360 grados y había que actualizarse. Entonces me sorprendía, me dice, no, tenemos que pagar nuestro diplomado para podernos actualizar. Entonces, imagínense si no, los que no han tomado la capacitación, están aprendiendo las cosas sin echarle caso, pues lógicamente van a cometer errores y esos errores son beneficiados al imputado que puede lograr su libertad. Pero bueno, ya esto le estoy hablando de hace 3 años sin inflación. Yo terminé en marzo de 2017, marzo, abril aproximadamente. Bueno,
La actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia será dentro de los 10 días siguientes para que venza el plazo para la solicitud de la coadyuvancia de la víctima ofendido. El acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, van a poder, o sea, dentro del término que hay para señalar lo que es la coadyuvancia, o sea, que van a colaborar con el Ministerio Público, en este caso estamos hablando de la víctima o el ofendido, en su escrito donde van a contestar la acusación, deben señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y, si lo consideran pertinente, requerir su corrección. Es decir, el señor juez, se nota que en el escrito de acusación del Ministerio Público o del coadyuvante hay este error, incluso hasta de redacción. Vaya. También se deben de ofrecer los medios de prueba que se pretende se desahoguen en el juicio. Solicitar la acumulación o la separación de acusaciones cuando son varios los imputados. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios, si hay algún acuerdo probatorio entre el Ministerio Público y la defensa, o sea, el imputado. A veces hay una prueba bueno, hay algo que ya está probado, ¿para qué se va a, ya es un hecho ya relevante, ya no hay que estar volviéndolo a probar? Y bueno, se acuerdan, eso lo vamos a ver en la próxima clase, lo que son los acuerdos probatorios. Y en cuanto al descubrimiento probatorio, ya les expliqué en qué consiste. Bueno, aquí no puede, si alguien oculta algún medio de prueba y nos llega a pescar el juez haciendo eso, bueno, hay una sanción bueno, para la víctima o ofendido, o bien para la defensa, o sea, del imputado. Toda vez que se hayan admitido o excluido, porque puede ser que el juez en la audiencia intermedia diga, este medio de prueba, no. Para eso sirve esa audiencia, porque ahí se van a depurar hechos, derechos y medios de prueba. Nos queda menos de un minuto para que regresemos, para continuar con la clase de hoy. Son las 12:33 el día de hoy, 17 de febrero de 2021. Regresamos en un minuto después del corte. Muchas gracias, y si hay alguna duda, con toda confianza. Gracias. Gracias, profesor.